otro episodio de Entre Fresas y Frambuesas. El día de hoy estamos con Rodrigo Parga. Tiene una clínica que se llama Vencer y fue fisioterapeuta del Club Atlético de San Luis. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, ¿tú? También muy bien. Qué bueno. Desde hace mucho te quería invitar, pero la verdad es que no había podido y ahí estaba como que mandándote mensaje y como que no. Pero también como a veces estás muy ocupado, entonces ya no supe bien qué onda, pero qué bueno que se pueda abrir este espacio para que pudieras venir. La verdad es que estoy bien contento yo también porque pues fuiste compañera mía de trabajo. Sí. Y cuando vi que diste este paso, te digo que a mí me interesó mucho, me dio mucho gusto porque es una forma de llegar a la gente, de hacer las cosas de distinta manera, y creo que eso es bien valioso. La verdad me gusta mucho y me gusta mucho estar aquí contigo también. Muchas gracias por invitarme, de verdad. No, hombre, gracias por estar aquí. Y bueno, quería empezar primero, me gustaría hablar acerca del Atlético, cómo se siente, bueno, yo nunca he sido nutróloga de algún club o algo así, pero cómo se siente ser fisioterapeuta, qué tipo de lesión era la más común que tú hayas visto. Mira, la lesión más común en el jugador es la muscular, ¿vale? O sea, las lesiones musculares, ya sea sobrecarga muscular, que bueno, es un término un poquito vago, pero en sí, desde la sobrecarga muscular, la contractura, la lesión muscular, ya como puede ser una distensión, un desgarre, es lo más común que puedes ver en el fútbol. Desde el punto de vista también de la rehabilitación, son las lesiones que más tienes que cuidar, y desde el punto de vista de la nutrición y de la psicología, son lesiones que tienes que cuidar muchísimo también, porque a veces pareciera que nada más es una contractura y bueno, a veces tiene otros componentes que si no los tienes totalmente, como tú dices, si no hay un equipo multidisciplinario, en este caso de un nutriólogo, una psicóloga como lo había en el club, un doctor, un fisioterapeuta, un osteópata, no se juntan todos los medios adecuados para poder hacer un buen diagnóstico, y entonces no se hace un buen tratamiento. Pero bueno, al tenerlo en el fútbol, creo que eso es lo más valioso que puede encontrar, o sea, compartir el conocimiento, la experiencia con tanta gente. Les digo yo a los jugadores que lo que más agradezco yo es que cuando uno está con ellos, que tienen tanta exigencia en sus piernas o en sus músculos, en sus articulaciones, al mismo tiempo nos exigen a nosotros a tener más conocimiento, a tener más experiencia, a tener más pericia en el manejo para hacer bien nuestro trabajo, ¿no? De la mejor manera. Yo he estado casi 9 años en el fútbol y la verdad es que sí, es una bendición estar tanto tiempo ahí, haber estado tratando de esa manera todo eso. Es la más bonita experiencia que así como tú dices, como coprofesional, ahí me ha tocado vivir, la verdad. Sí, y por ejemplo, bueno, ahorita me llamó la atención que dijiste de psicólogos. Los psicólogos es más como, por ejemplo, en lesiones que, por ejemplo, el deportista ya no puede ir a entrenar o ya no puede jugar, y ahí entran, o cómo es eso. No, disculpa, el psicólogo interviene en todos los aspectos de la atención, por así decirlo. También el fisioterapeuta y también el nutriólogo. Okay. Eso es lo valioso y lo bonito de estar en un deporte de alto rendimiento donde hay tanto recursos, la verdad, porque al tener recursos puedes pagarle al personal, y tienen herramientas también que te permiten hacer tanto evaluaciones como te permiten hacer más tratamientos mucho más profundos, ¿no? Al mismo tiempo, la psicología aplica desde el punto de vista de la prevención, de la obtención del diagnóstico, Okay. de la rehabilitación y de la optimización de los jugadores, porque puedes tener jugadores que a lo mejor te estén bajando el rendimiento son personas como nosotros y a final de cuentas tienen problemas, ¿sabes? Entonces puede estarse bajando el rendimiento porque a lo mejor se enfermó su niño, porque a lo mejor algo pasó en casa. Okay. Y a final de cuentas eso es lo que empieza a ver el psicólogo, eso es lo que detecta muchas veces, y se crea un programa para poder ayudar al jugador. Realmente no te puedo ya decir qué es bien lo que trata desde ese punto de vista la psicología ahí, porque pues ya son pláticas muy profundas los que tienen y muy privadas, ¿no? Pero en la función de lo que teníamos que hacer como equipo de trabajo, ahí es donde interviene la psicología, y es donde te puedo decir, yo trato de estar mucho, como tú me conoces, en relación con diferentes áreas de la salud, para estar enriqueciendo toda esta parte, ¿no?, del tratamiento fisioterapéutico, de la curación de las personas.
Ok, muy bien. Y en cuanto a la nutrición, ¿cómo veías los nutriólogos que estaban ahí? ¿Cómo eran sus planes? ¿Ahí tienen a alguien que les prepare los alimentos? ¿O se los preparan, cada cuando se los preparan? ¿O cómo es? Bueno, también teníamos un chef, que de veras, neta, Juve, si ves esto, un chefazo, de verdad, nos prepara una comida, de verdad, deliciosa, en serio. Sí, mira, te digo, tienes todas las ventajas, porque precisamente eso es lo que te permite, ¿no? Muchas veces cuando nos dan una dieta, creo que uno de los problemas que hay es que no podemos cocinar, o no nos gusta cocinar lo que nos dicen que comamos, ¿verdad? Sí, no da flojera como he quedado ahí. Exactamente. Entonces, acá tienen un chef que les prepara todo riquísimo, ¿sabes? Y lo que parece que no va a ser rico es riquísimo. Entonces, ahorita está Arturo Becerra, que es el nutriólogo número 1 del club. Okay. Arturo coordina a los nutriólogos y ellos también ejecutan planes de prevención, de rehabilitación, en el caso de tenerlo que hacer, y pues dietas que tienen que seguir los jugadores, ¿no? A ellos ya se les hacen, si tienen todos un plan muy determinado de trabajo nutricional muy profundo. Es muy interesante la parte en cómo a través de la nutrición de verdad se cura y se desinflama y se tratan muchísimas cosas desde ese punto de vista. Sí, desde que me acuerdo siempre, antes, sí, me acuerdo que te llamaba mucho la atención eso, ¿no? Como de la nutrición y como la recuperación como muscular. Nutricional, Ajá. en todo aspecto. O sea, yo creo que muchas veces queremos ver la fisioterapia, yo la verdad no lo creo, no creo que haya un aparato que te pueda acelerar un proceso de recuperación como tal. El que te pueda acelerar realmente un proceso de recuperación es el mismo cuerpo, dándole los estímulos necesarios para que él se pueda recuperar, ¿no? En este caso, el estímulo es la comida, ¿no? La comida es nuestra principal gasolina y si yo pienso que si todos fuéramos con un nutriólogo, de verdad el mundo sería mejor, en serio, porque sí es una parte que tenemos muy descuidada, ¿no? Algo de lo que platicaba yo mucho contigo anteriormente, hace mucho, me acuerdo, es que uno de los problemas del mexicano en general es los hábitos alimenticios que tiene, porque en sí nuestra calidad de dieta es rica, hay muchas cosas que agarrar que son muy nutricionalmente muy ricas, pero la dieta va, los hábitos están medio mal. Entonces, en esta cuestión, pues te digo, sí, se le cuidan mucho los hábitos a los jugadores, hacemos muchas cosas en función de eso. Ok, muy bien. Y también te quería preguntar, ¿hay alguna lesión que hayas visto tú muy fuerte en la que, por ejemplo, se haya tenido que descansar algún jugador por cierto tiempo o...? No, muchas. Sí me ha tocado ver lesiones muy fuertes. Si te dijera, en cuanto a la gravedad de la lesión por la urgencia que ella refiere, bendito sea Dios, nunca me ha tocado ver un paro cardíaco, cosas así, pero me ha tocado ver fracturas expuestas, me ha tocado ver rupturas de ligamento cruzado bastante severas, que se convierten en triadas de ojo ya después, ¿no? Lesiones de hombro que a veces son muy aparatosas, conmociones fuertes, golpes muy fuertes en la cabeza. Sí me ha tocado ver eso fuera del contexto de la cancha. Te toca ver a veces ciertas descompensaciones, golpes de calor, cositas así. Sí, yo también lo que te quería preguntar, si ahí habías visto algún tipo de golpe de calor. Claro, porque sí. Sabes que es muy grave, incluso alguien se puede morir de un golpe de calor. Sí. Mira, entonces la mayoría de las veces es más por deshidratación un poquito en ellos. Entonces no tenemos tanto problema porque rapidísimo los estamos hidratando, se les cuida muchísimo eso. Y bueno, también los estudios de pretemporada nos dan muchos datos, ¿no? Se les hacen muchísimas pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, estudios que nos dan un buen contexto para nosotros ver en qué tenemos que cuidarlos. Entonces, si le da un golpe de calor no nos preocupa tanto más allá de lo que pueda pasar, ¿no? Porque son jugadores profesionales, ya tienen cierta preparación. Obviamente sí sabemos que con ciertas personas, con otro tipo de personas que a lo mejor no son deportistas, sí, el golpe de calor pues sí puede ser bastante severo. Entonces, sí, lo tratamos de cuidar bastante mucho. Ok, muy bien. Y por ejemplo, bueno, yo sé que es muy diferente en tu clínica a trabajar ahí, pero ¿cuál es la diferencia más grande en cuanto a las lesiones que hubo entre tus pacientes, por ejemplo? ¿O cuál sentiste tú que es la diferencia
más grande, por así decirlo? Bueno, mira, definitivamente en la clínica he visto más cosas más severas de lo que he visto en el fútbol. Y uno de los puntos muy importantes que hay es que en la clínica no tienes todo ese contexto del cual enriquecer al paciente para que él se cure. Porque aquí la gran diferencia es que viene la gente y la gente aquí se tiene que ir a trabajar, ¿sabes? Y tiene que trabajar y después cuidar a sus hijos y después llegar a trapear y a barrer y todo eso. Y esas situaciones, desde mi punto de vista, que este es un punto que a lo mejor podríamos tocarlo si lo íbamos a tocar, pero el estrés es una cuestión muy importante en la vida diaria cotidiana y que no tiene el mismo estrés el deportista que lo que tenemos nosotros, simplemente porque su vida económica está muy resuelta. Y desde ese punto de vista, sí, el estrés social y el estrés socioeconómico baja muchísimo, ¿no? Entonces, sí son cuestiones que cuando uno las ve desde los dos puntos de vista como tú me los pones, pues sí se contrarian un poquitito, porque aquí yo les digo siempre a mis pacientes, por el dolor no te preocupes, el dolor te lo vamos a quitar. El punto es que la disfunción que genera ese dolor se corrija. Y ahí es donde batallas, porque muchas veces lo que está creando la disfunción son los hábitos de las personas, y regresamos otra vez a los hábitos. Hábitos posturales, hábitos de no ejercicio, hábitos yo también pero hábitos nutricionales, o sea, un chorro de cosas que al final de cuentas se traducen en eso, en hábitos, y que a veces la gente no cuidamos, y por eso es más difícil atender. O creo que ahí radica más la diferencia de atender a un deportista de alto rendimiento que a una persona común y corriente, ¿no? Y como tú dices, los hábitos de las personas hacen problemas para los fisioterapeutas, porque tener mala alimentación y tener malos hábitos alimentarios va a hacer que tengamos problemas como obesidad o algún otro tipo de problemas, y eso va a hacer que a ustedes se les haga el trabajo muchísimo más difícil. Y no para los fisioterapeutas, para todos. O sea, bueno, para los nutriólogos, para los médicos. Es más, simplemente los mismos hábitos de los médicos. Los médicos tienen hábitos de no mandar a sus pacientes a fisioterapia, a veces ni siquiera conocen la fisioterapia. Entonces, también son cosas que a veces son contradictorias en el mismo tema de la salud, y que a veces tenemos que exponer un poco al debate para que de verdad abran los ojos y vean que esto puede enriquecer más que quitarte un paciente, te va a ayudar con tu paciente. Y a tener como algo más integral. Exactamente, porque cuando tú tienes específicamente eso, una medicina integral realmente, y integras al paciente en un proceso de rehabilitación de toda su vida, los pacientes se vuelven personas felices. Y cuando tú tienes un paciente psicológicamente, fisioterapéuticamente y nutricionalmente, pues imagínate, o sea, va a hacer pipí y popó mejor, va a pensar mucho mejor, y le van a hacer un masajito que le va a hacer sentir su cuerpo y sus músculos mucho mejor. Entonces, tú imagínate, tú ponlo en un contexto donde pudieras estar así y dices, no, pues me sentiría súper bien. Sí, ¿no? súper ligera. Exactamente. Ahorita me llamó mucho la atención lo del estrés. ¿Me podrías contar qué has leído acerca del estrés? Por ejemplo, algún tipo de lesión, o cuál es como la relación que tiene el estrés con todo, por ejemplo, con la fisioterapia o con algo así. Con la fisioterapia, pues yo creo que con todo. O sea, realmente desde el punto de vista fisiológico todo te va a generar un estrés, ¿no? Sí. Entonces, la inflamación va a ser por un estrés que se generó en el tejido, o por un estrés que se generó en una glándula, o cosas así, ¿sabes? El estrés es una palabra también muy vaga, muy aventada nomás al ruedo así, y es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Desde mi punto de vista, el estrés es el principal factor de no curación del cuerpo, y es el principal factor de las enfermedades crónico-degenerativas, dígase como artritis, fibromialgia, el mismo cáncer. Tienen antecedentes de estrés muy fuertes, este tipo de pacientes. Entonces, la fibromialgia, que la fibromialgia es un síndrome que define así la OMS, es un síndrome de dolor no referido, que puedes sentir en distintas partes de tu cuerpo, y que no es localizable. No puede decirte el paciente, es que me duele el hombro, no. Al paciente le duele todo esto, le duele todo su codo, le duele toda su mano. Es como un
poco parecido a la artritis reumatoide, Ajá. sin ser tan localizado, porque la artritis reumatoide es mucho más localizado. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, curiosamente, cuando en fisioterapia nosotros vemos pacientes así, lo que tratamos es ese dolor musculoesquelético. Okay. Y creo que lo que tenemos que tratar más es el estrés. Ok. El estrés se trata a nivel de colon, a nivel del sistema neurovegetativo, cosas ya mucho más interesantes que hace la osteopatía, que es otra pseudociencia, dice por ahí, ¿no? Pero es otra parte que yo estudié, que me gusta mucho y que me apasiona mucho y que me ayuda mucho a atender a mis pacientes, entonces, que me abre los ojos a este mundo, ¿no? A esta visión de ver las cosas de esta manera. Y ahorita dijiste que con tus pacientes, ¿cómo tratas, por ejemplo, el estrés con tus pacientes? ¿Cómo les...? Bueno, hay técnicas respecto de la osteopatía que van enfocadas al cráneo, sobre todo, que van enfocadas a nivel cervical, que van enfocadas a nivel visceral, y que desde ese punto de vista tratamos el sistema nervioso autónomo. Okay. Y relajas al paciente, desde cierto punto de vista, lo enseñas a dormir, lo enseñas a descansar, lo vas guiando poco a poco, porque algo que olvida el fisioterapeuta es que nos peleamos por quién es el mejor. Siempre están en el mundo de la fisioterapia, siempre estamos hablando de que si eres mejor que este para esto, o que si eres mejor que este para esto. Y yo les digo, para mí no hay ningún mejor fisioterapeuta. Para mí un buen fisioterapeuta es un buen acompañante de los procesos de curación que va teniendo el mismo cuerpo. Porque si tú no sabes cómo llevar al paciente en un proceso de información y de acompañamiento, no le vas a curar su dolor, ni le vas a curar sobre todo el origen del dolor o el origen que está causando su dolor o su disfunción. Entonces, a mí me gusta pensar de esa manera. Y bueno, espero haber contestado tu pregunta. No, sí, muy bien. Regresando al Atlético, te voy a hacer una pregunta. Claro. ¿Conociste a Tunita? A Tunita, claro que sí. Conocí a Tunita y a su papá Berto. Claro que sí. Pero era una perrita que entró ahí al estadio, ¿no? Sí. Entró, bueno, no sabemos bien cómo entró. Okay. Entró, haz de cuenta que estaba el partido, la vimos que andaba ahí en el por donde estaba la ambulancia. Okay, ajá. Creo que la quisieron agarrar o la tenían agarradita, pero de repente pues ya nomás entró a la cancha y ya. Sí, creo que sí estaba en ese partido en el que se metió. Sí. Ya después vi que en el Atlético posteaban videos en donde la tenían ahí en la presa. Sí, en la presa. En donde la llevan, y ya ahí estaba bien contenta la Tunita. Exactamente. Ahí están Tunita, Pirata, La Güera y Canela. Son los 4 perros. Ok, ¿y el papá de Tunita? ¿El papá de Tunita Verte? Bien. También ahí está. No, pues es el futbolista, es el que es de la recogida. Ok, yo pensé que era un perro, ya pensé. No. Apenas que siempre supieron quién era. No especifiqué Vertes y Vertes, esto, disculpa. No. Perdón, Verte. Ok, ¿y cómo, ahí en el Atlético, cómo veías los ciclos de recuperación de un deportista? ¿Siempre tenían sesiones, por ejemplo, todas las semanas, todos los días, o había uno que de plano no veías? No, siempre recuperación. O sea, en función de las evaluaciones que nosotros hacemos en pretemporada, sobre todo, Okay. determinamos factores de riesgo. En función de esos factores de riesgo, nosotros vemos cuáles son las cosas que hay que atender. Hay cosas que hay que atender desde el punto de vista del gimnasio o del fortalecimiento. Okay, ajá. Hay cosas que hay que atender desde el punto de vista de la atención fisioterapéutica manual o de instrumentada, como por ejemplo, hay 2 jugadores que tienen lesiones crónicas en rodilla, ¿no? Y la lesión crónica en rodilla no quiere decir que el dolor se vaya a representar en la rodilla, literalmente. Muchas veces ese jugador padece dolor irradiado hacia su glúteo o dolor irradiado hacia el isquiotibial, y lo que hay que atender es eso. Entonces eso ya lo tenemos en cuenta para nosotros estar atendiendo a ese jugador 2 veces por semana o 3 veces por semana, ya si dígase con fisioterapia, terapia manual, masaje, lo que sea, ¿no? Y luego, además de todo eso, siempre se lleva crioterapia, tenemos las botas de compresión. Ok, sí, las que son así como todas grandes. Exactamente.
y se tienen jacuzzi también para baños de contraste y todo eso. Entonces, sí, en cuanto al cuidado de eso, respecto a lo que la fisioterapia lleva, es eso. En cuanto a lo de nutrición, siempre veo que tienen geles, perdón, sí, no te preocupes. Que tienen geles de carbohidrato. Por cosas de bajas de glucosa llevamos pastillas de dextrosa. Aparte de los geles. Sí, claro. Okay. Se garantiza que los jugadores entrenen desayunados, o sea, que entrenen, se llega a las 10 de la mañana se entrena y a las 8 de la mañana se desayuna en el club. Pues sí. ¿Y ahí les dan el desayuno o ellos ya? O sea, ¿les dan todas las comidas o nada? Se da por lo menos el desayuno, el lunch y la comida. Ok, muy bien. Y entonces ellos desayunan, entrenan y ya después, ¿como cuántas horas al día entrenan? ¿O cuántas veces? Aproximadamente 2 a 3 horas entrenan más o menos. En tiempos de pretemporada se hacen de 2 hasta 3 entrenamientos con sesiones de 1 hora y media por lo menos. Ahora las épocas de también la evolución de todo esto de que se conceptualiza ahorita del ejercicio como tal y de la preparación física, ya hacen que los trabajos sean mucho más enfocados al trabajo con balón, cositas así, que hacen mucho más dinámica la preparación física y mucho más llevadera. Ya no se llevan a los jugadores a correr 8,000 kilómetros al cerro y cositas así. Y te digo, se cuida mucho más al futbolista de lo que sí se cuidaba hace 10 años, que fue cuando yo entré al fútbol. Algo muy bonito que el otro día le platicaba a un amigo mío que me ha tocado ver, es que en esta experiencia que he tenido desde que entré a los 23 años al fútbol ahorita, me ha permitido ver cómo ha evolucionado también ese trato al deportista y también cómo el deportista ya se compromete mucho más de lo que antes se comprometía. Antes te encontrabas en un club 4 o 5 jugadores que se cuidaban muchísimo y a esos jugadores los veías 10 o 15 años después o todavía les está dando, ahorita también los he encontrado ya veteranos pero dándolo y ahorita ya te encuentras nada más 1 o 2 que no se cuidan, ¿sabes? Y eso es muy bendito porque facilita mucho nuestro trabajo, lo hace mucho. Y por ejemplo, en cuanto a eso de lo del trato y ¿qué otra diferencia encuentras entre el fútbol de cuando entraste al fútbol de ahorita? Pues todo es simplemente los nutriólogos, o sea, ningún club anteriormente, salvo los grandes como a lo mejor Chivas, América, tenía nutriólogo, por ejemplo. Y el nutriólogo tiene 5 años o 6 años trabajando en todo el fútbol mexicano. Es necesario que tengan un nutriólogo y es pedido por la liga que hay un nutriólogo en el club, más allá de lo que se vea con ese nutriólogo, ¿verdad? Pero por ejemplo los programas de preparación física han cambiado muchísimo, porque también el fútbol ha cambiado muchísimo. El fútbol antes era, desde mi punto de vista, un deporte que requería de mucho talento, y ahora claro que requiere de talento, pero también requiere de un desempeño atlético muy importante. Entonces ese desempeño atlético te obliga como profesional de la salud a tener detrás de ellos un gran equipo de trabajo. Entonces eso creo que es lo que más ha cambiado, sobre todo en el cuidado al deportista, cómo se le cuida. También no había psicólogos en los clubes muchísimo, y ahorita ya lo saben, ¿no? El Atlético de San Luis, desde que llegó, yo creo porque llegó con este apadrinaje, con esta paternidad del Atlético de Madrid y con esta visión europea, llegó y puso todo eso. Y empezamos a trabajar desde el principio de esa manera, y eso ha sido o fue bendito, ¿no? Oye, qué bueno y qué interesante que ya le estén dando esa atención o ese valor que deben de tener los nutriólogos, los psicólogos, los fisioterapeutas y todo en conjunto, para que ellos como jugadores como que se den cuenta del valor que tienen y de ahí puedan como que transmitirlo o darse cuenta a las otras personas, ¿no? Claro. También tengo una duda. ¿Tú te ibas también de viajes con él? Sí. Okay, ¿y hay algún, conocías a gente de otros equipos? Sí, mucho. Okay, ¿hay alguien a quien hayas querido conocer mucho y que algún jugador que hayas querido conocer mucho y que al fin se te haya hecho conocerlo? Pues... ¿No? Pues es que
realmente, o sea, a mí me gusta muchísimo el fútbol, sí me gusta mucho, pero nunca he sido así aficionado de así como de hueso colorado. Entonces te mentiría si yo te dijera, no hombre, pues me mentiría por conocer a alguien, ¿no? Pues alguien que yo quería conocer era, por ejemplo, a Maradona, ¿no? O a Messi, o a Pelé, o así, pero a Cristiano Ronaldo. Pero, o sea, de acá pues los conocí a todos y ya cuando estás en el medio la verdad es que es fácil relacionarte. Y pues sí te puedo decir que a lo mejor cuando vino a jugar el Atlético de Madrid, que, o sea, sí me quedé así cuando vi al Cholo, cuando vi a Morata, a todos esos, y que los ves y dices, wow, o sea, de verdad estos hijos, no porque estos de acá no jueguen muy bien, pero los del Atlético de Madrid sí, o sea, acá, ¿no? Muy feroz. No, fíjate que yo tampoco soy mucho como de fútbol, entonces a veces que me dijiste sus nombres yo me quedé así como ¿Quién será? No, pero sí tú también eres más como de fútbol americano, ¿no? Sí, me gusta mucho más el fútbol americano, me gusta mucho la natación, me gusta mucho el béisbol, me gusta el básquetbol. Sí, la verdad es que, si volvemos a lo que me decías al principio, también sobre los pacientes, o sea, algo que te encuentras aquí, que yo he dicho mucho, es que, o sea, mis amigos me dicen, ay, es que los jugadores sí son bien chillones, ¿verdad? Y yo digo, no, es que no son chillones, es que sí duelen, o sea, sí se dan unos roces que dices, unos golpezazos, ¿no? Ah, sí, porque nosotros vemos en la tele y como que, y no, sí. Y yo digo, ay, no. Entonces, te digo, a lo que te iba a decir es que la verdad aquí la gente no es chillona, ¿sabes? O sea, en función de eso, sí es bien peculiar que allá los jugadores sí son bien apapachados y sí, así como en los mismos tratamientos te gritan así, no, aquí me duele, no, me está pasando. Sí, era también lo que te iba a preguntar, o sea, ya después de que se caen, ya es como que le duele mucho y así, ¿qué pasa cuando pasan contigo? O sea, o sea, lo revisas y todo, pero... Lo revisa el doctor, lo revisamos el doctor y nosotros, los fisios, se determina un diagnóstico y ya empezamos nosotros a trabajar. Y ahí pues hay que empezar a hacer, o sea, generalmente actuamos bajo bases microinflamatorias, ¿no? En la fisioterapia, ¿no? La terapia manual, la fisioterapia deportiva, cuando juegas mucho con la inflamación. Entonces, desde ese punto de vista, la terapia manual ayuda, y la terapia manual en estados inflamatorios duele. Okay. Y pues sí les duele, y sí lloran y sí gritan, y sí son más chillones que ahí sí son más chillones que aquí, que mis pacientes. Ok, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por asistir al podcast, y puedes decir a las personas que te están escuchando dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, en dónde te encuentras. Ok, bueno, mira, yo estoy aquí, mi clínica es Vencer, está aquí mi consultorio, próximamente en enero estaremos en Dragon Legacy también, ahí estará mi consultorio también. Bueno, la dirección de Vencer es La Rosa 215, Colonia Niños Héroes. El teléfono es 44 44 15 65 25, y las redes sociales en Instagram es Centro Vencer, y en Facebook me parece que también. O me pueden seguir a mí, que está ahí como Rodrigo Parra. Gracias. Rodrigo Parra Macías. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. A ti, que estés muy bien, Dale, de verdad me dio mucho gusto estar aquí. Gracias. Muy bien, hasta luego.